El hombro tiene varios tipos de movimiento, dos de ellos son el movimiento hacia adentro y hacia afuera del brazo, que se llaman aducción y abducción, y estos están dados por el músculo, uno de los músculos del manguito de los rotadores, que es el músculo supraespinoso, el cual lo vamos a encontrar por debajo de la articulación acromioclavicular. Esta articulación acromioclavicular va a formar un espacio con la cabeza del húmero que va a estar aquí abajo, y a través de ese espacio este músculo se va a deslizar para contraerse y extenderse y poder realizar este movimiento. Ese es el movimiento que va a producir este músculo. Es uno de los músculos que van a producir uno de los dolores más frecuentes del hombro, que se producen al levantar o tratar de levantar el brazo, y se produce un dolor y hay una disminución en la movilidad del hombro debido a que el tendón del supraespinoso no va a tener un buen espacio por donde deslizarse. Aquí vemos que por aquí está el acromion, aquí tenemos a la clavícula, esta sería la articulación acromioclavicular. Por debajo hay una bursa, que una bursa es como una bolsa con líquido sinovial que nos va a permitir que haya un adecuado deslizamiento y protección sobre el tendón del supraespinoso, que es este de aquí. Aquí tenemos a la apófisis coracoides, y esta apófisis coracoides es un hueso de la escápula que va a tener un ligamento, va a tener dos ligamentos, pero este es el ligamento que nos interesa ahorita, que va a unir lo que es la coracoides con el acromio, que por eso se llama ligamento coracoacromial. Y bueno, aquí cuando se hace ese movimiento de aducción y abducción, este tendón debe de deslizarse por este espacio. Ese espacio es un espacio que va a permitir el desplazamiento del tendón y por lo tanto el movimiento de aducción y extensión. Cuando ese espacio está disminuido, entonces se va a producir lo que es el pinzamiento subacromial, que es la disminución del espacio subacromial, que va a hacer que el tendón se atrape, quede atrapado entre cualquier lugar donde esté disminuido el espacio, y ahí se atore cuando existe el movimiento. Eso, con la fricción y con el movimiento crónico y repetitivo, pues va a hacer que se vaya produciendo desgarro, un adelgazamiento, ruptura de fibras, hasta condicionar a veces una ruptura parcial. Pero también debemos de recordar que también puede ser por traumatismos, procesos degenerativos, etcétera. Bueno, entonces aquí tenemos las estructuras o los lugares donde habitualmente se va a disminuir el espacio subacromial, que son en región de lo que es la articulación acromioclavicular. Aquí los cambios degenerativos, la afectación de la cápsula articular, el aumento del líquido sinovial pueden pronunciar esta cápsula y hacer que esa prominencia comprima el tendón de supraespinoso. También el ligamento glenohumeral o el tendón bicipital que pasa por aquí pueden estar engrosados y pueden disminuir el espacio subacromial y producir ese pinzamiento subacromial. Las alteraciones en el acromion, que son cambios en la posición, que hay veces que está inclinado y esa inclinación disminuye el espacio, también puede producirlo, o también los procesos degenerativos que van a formar osteofitos o irregularidades en el acromion, y ese osteofito, cuando se proyecta al espacio subacromial, va a atrapar el tendón supraespinoso. Y lo que nos interesa ahorita es el ligamento coracoacromial. El ligamento coracoacromial que les había mencionado también puede estar engrosado por procesos inflamatorios, por desgarro, por edema, por esclerosis o calcificaciones, y eso puede hacer que se disminuya el espacio subacromial y este ligamento puede atrapar el tendón del supraespinoso y producir el pinzamiento subacromial. Ese ligamento aquí lo tenemos. Aquí tenemos la apófisis coracoides, aquí tenemos la articulación acromioclavicular y aquí tenemos la porción de lo que sería el ligamento coracoacromial. Este ligamento coracoacromial pudiera estar engrosado y producir compresión sobre el tendón de supraespinoso, que es la lesión que ya hemos visto, o la disminución del espacio que causa una lesión que va a producir el dolor durante los movimientos de aducción y abducción del hombro. Como ya habíamos visto, entonces las alteraciones generalmente van a estar por disminución del espacio en estas regiones, y en esta área, que es la parte anterior y lateral del acromio,
es donde habitualmente se encuentra el ligamento coracoacromial, y aquí es donde podría estar engrosado el ligamento perdón, y producir la disminución del espacio y el atrapamiento del tendón. Por medio de un ultrasonido se puede detectar lo que es el tendón del coracoacromial, aunque las estructuras óseas que no permiten, o mejor dicho, permiten mucho el viaje del sonido y no produce señal, puede ser que las afectaciones por debajo de lo que es el acromion no se observen, que es donde habitualmente el ligamento vamos a ver que va a estar aquí y se va a venir a insertar con una porción por debajo de por debajo del acromion. Y esta porción por debajo del acromion, cuando está engrosada, es cuando va a disminuir el espacio subacromial y va a atrapar al tendón del supraespinoso, que va a pasar por esta región. Entonces el ultrasonido podría observar parcialmente la afectación del ligamento coracoacromial. Vemos muy bien su extensión y su trayecto entre lo que son esas estructuras del acromion y la apófisis coracoides, pero no vamos a ver su inserción profunda, que es la que nos interesaría para ver si hay un espacio subacromial. Entonces el ultrasonido no nos ayudaría mucho para este tipo de lesiones que se van a ver por debajo de lo que es el acromion. ¿Qué sería en esta parte de aquí? Aquí estaría la inserción del ligamento coracoacromial, y esta inserción con este engrosamiento disminuiría el espacio y atraparía aquí al tendón del supraespinoso y produciría el pinzamiento subacromial. Entonces este es el caso que vemos ahora, y nos vamos a ir directamente a la evaluación. Aquí, como podemos ver, aquí tenemos el acromion. Este sería el acromion de aquí, viéndolo en plano coronal. Y aquí vemos el acromion en plano sagital. Como podemos ver, ya hemos visto que el acromion se puede clasificar por medio de la clasificación de Vigliani, y este sería un acromion tipo 1, que no lo vemos con curvaturas, pero hacia lo que es el borde lateral y anterior, vemos como hay una formación osteofítica en esta parte de aquí, y esa formación osteofítica va a estar más o menos donde se inserta el ligamento coracoacromial, que es este de aquí. Como podemos ver, está hacia la parte anterior y hacia la parte lateral del acromion. Aquí vemos cómo está el ligamento, y vean aquí cómo este ligamento está engrosado. Aquí vemos este de aquí es el tendón del supraespinoso. Ahí está, que vemos aquí es la bursa, que tiene líquido sinovial aumentado con proceso inflamatorio sinovial. Y este tendón, pues por aquí es donde debería tener este espacio de aquí. Pero este espacio de aquí, por debajo del acromion, lo vemos que es diferente al espacio de aquí. Aquí incluso este líquido lo podemos ver bien, pero aquí se corta, y esto de que vemos aquí es el ligamento coracoacromial, que va a tener atrapado al tendón del supraespinoso. Viéndolo en el plano coronal, aquí vemos el acromion, y aquí vamos a ver, este de aquí es el ligamento coracoacromial. Vean cómo se inserta. Aquí vemos la cortical de la parte inferior del acromion. Vean cómo se delimita muy bien, y vemos cómo viene, y vemos aquí cómo hay un engrosamiento focal, que es parte de la inserción del ligamento con discreta calcificación. Aquí en esta parte mide aproximadamente 8.6 milímetros. Vemos que hay un espacio adecuado lo consideramos de 8 milímetros. Aquí mide 8.6, por lo tanto tenemos buen espacio, y vemos cómo el tendón aquí pasa sin ningún problema, teniendo un espacio todavía para que se pueda deslizar. Aquí, cuando este se desliza, el húmero se va hacia arriba o hacia abajo, y conforme nos vamos hacia atrás vamos a ver cómo el espacio subacromial es amplio. Tenemos un espacio amplio, tenemos buen espacio, se alcanza a ver muy bien el tendón, que es este. Y conforme nos vamos hacia adelante, vamos a ver cómo hay esclerosis, y esta esclerosis se va haciendo más gruesa, y aquí vemos dónde se inserta el ligamento coracoacromial. Y vean aquí cómo se ve muy bien cómo viene el borde superior del tendón supraespinoso, y aquí se comienza a perder, y aquí se ve la compresión por el ligamento coracoacromial. Entonces aquí el espacio subacromial mide aproximadamente 4.4 milímetros, que es decir que lo tenemos bastante disminuido, y aquí es donde tenemos el atrapamiento. Y aquí es donde el tendón habitualmente lo deberíamos de ver así, hasta la inserción del húmero. Aquí lo vemos con cambios inflamatorios que no deberían de estar. Siempre debería de tener esta intensidad de señal, verse oscuro,
y esta intensidad, esta hipointensidad o color negro se debería de ver en todo el trayecto hasta acá, pero aquí vemos que hay cambios inflamatorios y vemos como aquí el tendón ya empieza a tomar más forma, pero aquí se empieza a engrosar otra vez. Aquí vean la diferencia de las fibras del tendón con las diferencias de fibras del tendón. Todo esto está engrosado y con proceso inflamatorio porque cuando pasa por aquí, todo esto de aquí es el área que se comprime. Si se contrae el músculo, se hace seca el músculo, este tendón se desliza para acá y el húmero se va a elevar. Entonces toda esta parte de aquí es la que va pasando, se comprime, pasa, luego otra vez pasa y se vuelve a comprimir, y a esa fricción y esa compresión produce todo este engrosamiento y este proceso inflamatorio que a la larga esto va debilitando las fibras, y aquí vemos ya esta área de aquí que ya vemos pérdida de las fibras, que nos indica que hay una ruptura parcial. Aquí las fibras por el proceso inflamatorio y por el proceso crónico ya se rompieron, están rotas aquí y tenemos una ruptura parcial en la parte anterior del tendón supraespinoso relacionado con un pinzamiento por engrosamiento del ligamento coracoacromial. Entonces esta es la patología que vemos relacionada con esto. A esto se le puede sumar también que el acromion tenga un ángulo de inclinación disminuida, que haya una subluxación cefálica del hombro y muchos de los factores que ya hemos visto en la evaluación del hombro para ver lo que es el pinzamiento subacromial. Recuerden, estamos en el correo electrónico resonanciamagnética@gmail por si quieren alguna segunda revisión de algún estudio o tienen alguna duda.